¿Qué tal amigos de ARC? ¿Cómo están? Pues estamos aquí de vuelta en las charlas de café, ahora lo estamos haciendo más seguido como les prometimos. Y en esta ocasión vamos a continuar con el tema que estábamos tratando en la edición anterior que llamamos Aeropuerto en Texcoco, parte 1. Y vamos a continuar, decía yo, con esta serie de reflexiones acerca de las problemáticas y consecuencias que pueda haber con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la zona pues que fueron los lagos de Texcoco. Y ya nos explicaba la vez pasada Constanza que ahora son una serie de humedales y la importancia que tenía para la conservación ambiental de la cuenca. Y también platicamos con Israel en la sesión anterior sobre pues las implicaciones culturales y históricas, arqueológicas de esta posible construcción. En esa ocasión no nos pudo acompañar quien ahora está con nosotros, el maestro Carlos Padilla, quien pues tenía yo muchas ganas de que pudiéramos conversar para podernos dar esta otra visión desde el urbanismo y la arquitectura, sobre todo de lo que tiene que ver con la organización de los territorios, eh, frente a esta iniciativa de la construcción y que se pone a debate ahora con este nuevo gobierno del aeropuerto, de nuevo en las inmediaciones de la ciudad de Texcoco y todas estas poblaciones aledañas en el oriente del Estado de México. Entonces, sin más preámbulos, yo saludo al arquitecto, le mando un saludo y le pediría que nos platique un poquito de qué ha ido un poco su trayectoria para empezar a charlar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alki, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal, Juan? Todo muy bien. Bueno, pues soy Carlos Alberto Padilla, soy arquitecto de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y después hice una maestría en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde hace 8 años doy clase en la licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana de la Universidad Autónoma del Estado de México, que se imparte en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. Y bueno, eso es parte del trabajo que realizo. Eh, Formo parte de un grupo, una red de organizaciones que se llama Red Ciudadano 56 y a partir de la cual también estamos desarrollando impulsando algunos trabajos aquí en Texcoco. Precisamente en el entorno de estas organizaciones en las que participas y que son muy activas, nosotros hemos podido compartir proyectos y espacios en todas sus iniciativas desde hace ya algunos años, lo cual nos da mucho gusto. Ya platicaremos también de lo que se viene, pero empecemos en todo caso con pues un poco lo que nos tiene aquí en esta ocasión, que es alrededor de los fenómenos urbanos en esta parte muy particular, en esta zona muy particular de lo que conocemos como la megalópolis de la cuenca, ¿no? De la zona metropolitana de la Ciudad de México, que tradicionalmente se olvida, ¿no? Yo lo percibo así, hasta como habitante de este otro lado, de esta frontera, ¿no? Cruzando la frontera de la ciudad, que parece que a veces se define o en Tlalpan o en Fray Servando, en estas zonas en las que para muchos son terrenos desconocidos y que curiosamente un altísimo porcentaje de la gente que ocupa, usa y se mueve en la Ciudad de México, vive en esas zonas, ¿no? Y entonces sus problemáticas urbanas están siendo siempre las problemáticas también del centro de la Ciudad de México, por decirle así. Entonces, pero tristemente lo veo yo así, pues pareciera que no hay nada que preocuparse, ¿no? Entonces viene la propuesta del aeropuerto, y se escucha en los medios un análisis sobre las consecuencias que tendría a la Ciudad de México, es decir, cómo va a lastimar o a beneficiar o a problematizar la movilidad, el desarrollo urbano, etcétera, etcétera, en la Ciudad de México. Pero en lo particular creo que podemos hablar contigo de qué va a pasar con estas otras poblaciones, muchas de ellas todavía rurales, que es algo que de repente se nos puede pasar por alto, y cómo se ha ido transformando la forma de vida y se han cambiado las maneras tradicionales de habitar los territorios en estos poblados
y si esto influiría, cambiaría, aumentaría con la construcción del aeropuerto, o qué pasa. Digo, yo intuyo que sí, lo hemos platicado muchas veces, pero querría que nos dieras un panorama general de esta zona de la ciudad, para quienes no lo tengan muy presente, cómo es, y a lo mejor sobre eso vamos charlando. ¿Qué te parece? Ok, bueno, pues primero hablaría quizá como habitante mismo de esta área, que conozco la zona de Texcoco como residente, como quien habita en esta zona, y lo conoce como un área que fue agrícola, sigue teniendo cierta presencia de las actividades agrícolas desde hace mucho tiempo, y esto más o menos permanece en algunas comunidades. Por otro lado, el haber dado clases o el dar clases en una unidad académica de la UAM que está ubicada en Chimalhuacán, me permitió también conocer esta otra área de la zona oriente de la Ciudad de México, forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, pero que tiene una problemática muy particular y es diferente a lo que sucede también en Texcoco. O sea, hay algunos municipios que tienen ciertas problemáticas derivadas del crecimiento urbano que tuvo la Ciudad de México desde prácticamente desde los años 50, cuando hubo una explosión demográfica y habitacional que se comió los límites territoriales de la Ciudad de México y traspasó los límites y comenzó a ocupar territorio del Estado de México. Más adelante platicaré un poco de este proceso y cómo se parece a lo que podría suceder precisamente con el proyecto del nuevo aeropuerto si se ubica en la zona de Texcoco. Pero bueno, en esta área están estos dos municipios, hay varios municipios que tienen condiciones de marginación muy fuerte en esta zona. Son Nezahualcóyotl mismo, que apareció como una ciudad que se generó a partir de asentamientos irregulares, pero que fueron generados pero precisamente por la misma actividad económica industrial que se dio en la Ciudad de México en los años 50, 60 y 70. Y luego la urbanización de Chimalhuacán también, que se dio de forma irregular, con una población cercana a los 600,000 habitantes, tiene ciertas problemáticas también derivadas de la marginación, de la, de la escasez de equipamientos y de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la población. Y lo mismo sucede, pero digamos con un modelo de crecimiento urbano distinto en el municipio de Chicoloapan, que creció y en los últimos años el parque habitacional creció enormemente y muy rápido también. Entonces, sobre todo por los conjuntos habitacionales que desarrollaron ahí algunas inmobiliarias, y aunque el crecimiento es un poco distinto, digamos, es como la otra cara de la moneda del crecimiento que se tuvo en Chimalhuacán a partir de los asentamientos irregulares, comparten exactamente las mismas problemáticas de falta de oportunidades de desarrollo para la población, y esto lo que se genera también en cuestiones de tensión social, de inseguridad y delincuencia. Tiene, no sé, unos 60, 50 años que se inició este proceso, quizá más atrás, y esto seguramente se aceleraría, se agudizaría con el proyecto del nuevo aeropuerto, ya a partir de los servicios aeroportuarios y de una actividad económica distinta a la industrial, pero que es una continuación de ese proceso que se inició hace mucho tiempo. Yo lo que veo, por ejemplo, también es que, como bien nos esbozas, podemos entender que entonces hay fenómenos distintos en el oriente de la ciudad, es decir, no toda la ciudad al oriente es igual. Cuando salimos por la carretera a Puebla, pues parecía de cierta forma homogénea la ocupación o la manera de ocupación de esos territorios, pero en realidad no es así. Cada uno de esos pueblos tiene además, algunos de ellos, una tradición hasta prehispánica, ¿no? Hay sitios arqueológicos en esas zonas, ¿no? En el pueblo de los Reyes, que es ahora el municipio, y el municipio de La Paz, tiene una zona arqueológica. El municipio de Iztapaluca cuenta también con algunas abiertas oficialmente al público, aunque realmente las condiciones son complicadas para la visita, y que como esta
crecimiento urbano o migración fue transformando esas formas de ocupación tradicional, decíamos hace un rato, decía eh, al momento de empezar esta plática, y, eh, y cómo está hoy, es decir, se asume, y lo vamos a decir un poco porque pues estamos como en esta forma mucho más relajada de platicar, pero se asume, se entiende hasta en los medios que son zonas peligrosas, que hay mucha delincuencia, que ni siquiera vayas para allá, dicen muchas personas, ¿no? Está difícil, la imagen, digamos, colectiva de esta parte de la ciudad la mantiene como una zona problemática, difícil, pero creo que lo que ha hecho falta a los profesionales de la arquitectura a lo mejor es echarse un clavado a entender los fenómenos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con estos pueblos? Porque así como San Ángel, como Mixcoac, que fueron pueblos y después su proceso de desarrollo urbano los llevó a ser ocupados por personas de clase media, media alta, y se conformaron en pueblos que ahora son hasta emblemáticos de la tradición urbana de la ciudad. Del mismo modo, de aquel lado de la ciudad hay pueblos con la misma larga duración de usos y de tradiciones, pero que los, la forma en la que se fue organizando los asentamientos urbanos, decías bien, por medio de la migración y de los asentamientos irregulares, pues no sé, desajustaron, lo vi yo así, las formas de organización, y no sé si eso yo que te lo preguntaría, tiene consecuencias hoy en día con el urbanismo y todo esto que pareciera que no funciona de la manera correcta en estas zonas, no sé. Sí, el caso, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, de Ciudad de Nezahualcóyotl, que se asentó los primeros asentamientos irregulares de migrantes atraídos por la actividad industrial. Se ocuparon suelo barato, pero era barato precisamente porque no se era el suelo salitroso del antiguo, donde estaba el lago de Texcoco. Entonces, que formaba parte, de hecho, Ciudad de Nezahualcóyotl formaba parte del municipio de Chimalhuacán. Cuando ya la población creció en los años 50 y 60 enormemente, entonces se independizó se formó un nuevo municipio distinto a Chimalhuacán. Es una condición diferente a lo que sucedió con Texcoco, con otros municipios como Papalotla, Tepetlostoc, que se encuentran al norte de la parte oriente de la ciudad de México. Entonces, Papalotla, Tepetlostoc, Texcoco eran municipios que quizá los mantuvo, los salvó un poco de la urbanización, la actividad agrícola, la presencia misma de la Universidad Autónoma de Chapingo, enfocada a las actividades, a la investigación y a la formación de personal en estas áreas de la actividad agrícola, fue también como una barrera que durante mucho tiempo impidió la urbanización en estas zonas, la conformación de los ejidos y que realmente fueran áreas productivas en este sentido. Sin embargo, la parte donde estamos hablando de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, no tenían esta característica y ahí, por ser suelo barato, fue el área donde quedó disponible para la población con menores recursos que migró hace varios tiempo, hace los años 50, 60, 70, hacia la Ciudad de México y hacia la actividad industrial, la actividad industrial, lo que representaba en cuestiones de empleo y la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Pero por una descompensación también a nivel regional, es decir, si la actividad industrial se impulsó en ese tiempo, fue también a costa del desequilibrio y de dejar atrás prácticamente propiciar la caída de la actividad agrícola en varios otros estados, en otras regiones. Y esto ocasionó que se dieran estas migraciones hacia la Ciudad de México. ¿En qué se parece esto a lo que ocasionaría el proyecto del nuevo aeropuerto? Pues actualmente ya no es la industria lo que tiene peso dentro de las actividades económicas ni de la Ciudad de México ni de la zona metropolitana del Valle de México, pero es la actividad económica, el sector terciario y el sector cuaternario, que también le llaman los economistas, que están relacionados a las finanzas, y a los intercambios comerciales. Y dentro de esto, pues el aeropuerto representa un núcleo ahí de actividades económicas vinculadas no solamente
al turismo, sino sobre todo a las actividades de intercambio comercial. Entonces, lo que podría generar es un fenómeno similar a lo que ocurrió hace 60, 50 años, pero ahora atraído por lo que representa el nuevo aeropuerto como una inversión. Podríamos entonces imaginar un nuevo NESA a los alrededores de Atenco, de San Vicente, de estas zonas, que bueno, como decías, ya en Chicoloapan ya hay un fenómeno bastante eh, eh, impactante, ¿no? De la construcción de estas unidades, ¿no? Entonces, sería el peor de los escenarios, digamos. El riesgo es que se descontrole la posibilidad de planificar esta zona. El proyecto del aeropuerto, de lo que se menciona, incluye un desarrollo inmobiliario que se conoce o no le han puesto nombre como Aerotrópolis, y que en la descripción, que incluiría algunos cuestiones como hoteles, centros comerciales, alguna universidad por ahí, imagino privada, y la descripción se parece mucho a Santa Fe, a la parte esta urbana que está en la zona poniente. Lo han mencionado, ¿no? Muchos han dicho, sería como, justo es que ayer escuché un programa en el que uno de estos promotores y analistas del proyecto decían, ahí en el espacio que ustedes ven del aeropuerto, bueno, pues aunque no se haga o si se hace, pues cae fácil como 2 Santa Fes, ¿no? O sea, ya está casi anunciando las intenciones, ¿no? Sí, 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 pero digamos, ese modelo de crecimiento urbano pues también genera muchas desigualdades, porque es una concentración económica solamente en esos desarrollos, pero que no representan realmente la inclusión de esta otra parte de la población que ha vivido marginada durante mucho tiempo y precisamente eh, víctima a partir de especulación con el valor del suelo, con la producción que esto se genera, con las actividades económicas que realmente no traen beneficio a buena parte de la población. Esto lo vemos en este momento, aún sin aeropuerto, estamos viviendo esas condiciones de desequilibrios sociales y de enormes áreas de la ciudad que viven con una población muy marginada y de ciertas zonas también de la ciudad donde se concentran todas las inversiones, todo el capital, digamos, de la ciudad. Entonces, pues esto de que el aeropuerto pudiera representar una zona de desarrollo, sí, pero solamente para ciertos sectores de la población. No todos se verían beneficiados de esto y probablemente lo que ya se vio en Santa Fe, en el lado poniente, eh, que conviven también estas zonas de muchos recursos, pero que están delimitadas o están separadas solamente por digamos, por una barda o por ciertos elementos ahí que limitan el espacio, también de comunidades que representan ese otro lado otra cara de la urbanización, ¿no? O sea, la otra población que queda marginada de esos beneficios económicos. Y también con experiencias, digamos, rescatables en esa zona, pero que no vienen de los procesos inmobiliarios. Por ejemplo, la comunidad de Palo Alto, que es una comunidad que se autogestionó con la participación de algunos arquitectos que trabajan en esta parte del diseño participativo, eh, pero que finalmente es una comunidad que logró desarrollarse y generar sus propias posibilidades de habitabilidad en esta zona, ¿no? Pero bueno, lo que provoca el desarrollo inmobiliario con este tipo de proyectos no es precisamente una mayor equidad dentro de la ciudad, sino estos desequilibrios que dejan a una parte de la población fuera de estos beneficios económicos y a muy pocos sectores de la población con las mayores ventajas económicas de estos proyectos. Ahora, ¿qué tanto se puede controlar? Pues muy poco, porque lo que yo observo aquí directamente, políticamente, digamos, cómo se gestiona el uso de suelo, cómo se está gestionando los cambios de uso de suelo, es precisamente a partir de este cabildeo que constructoras, urbanistas que, digamos, trabajan del lado oscuro del urbanismo. Pues cinética, ¿no? Las constructoras gestionan estos cambios de uso de suelo para precisamente sacarle una ventaja económica al territorio de Texcoco. Sí, claro. Y yo es que imaginaba y platicábamos
sesión anterior de esta charla con Israel y con Constanza, decía, el peor de los escenarios sería ver toda esta área que hoy permanece libre de casas, ¿no? De concreto, eh, pues totalmente cubierta, ¿no? Y lo platicamos siempre que en tus redes subes imágenes de cómo era la Ciudad de México a principios de siglo, ni siquiera a veces principios de siglo, de los 50, ¿no? Ni siquiera parecía tanto tiempo, y que siempre digo, que se me revuelve la panza cuando veo esas imágenes porque no sé en qué momento pasó, ¿no? En qué momento todo ese, y no por una visión romántica, sino más bien por una, pues, una forma analítica de decir, bueno, como están las cosas hoy, pues nos habla de que no se hizo con una planeación correcta. Y es un lugar común decir, bueno, es que no hay planeación en México, ¿verdad? Pero más allá de los lugares comunes, de los análisis urbanos, eh, imaginar toda esa área cubierta de viviendas o de cualquier otra cosa que tenga que ver con la construcción, es más, un aeropuerto, quiero decir, o carreteras, o lo que sea, pues es una imagen que resulta dura, ¿no? Resulta difícil. Por ahí a lo mejor tenías unos planos que quizás podemos ver justo ahorita para poco tener la perspectiva, quienes tenemos curiosidad, vemos en Google Earth o en Google Maps, como estas dos enormes yo a veces lo veo así, lo voy a decir con mucha responsabilidad, como dos enormes mandíbulas, ¿no? Por un lado, Nesa, Chimalhuacán, Los Reyes, en esta parte sur de esa área, y luego al norte, norponiente, Ecatepec, Aragón, todo eso, como que pareciera que están devorando, ¿no? Ahí hay un límite legal, porque los terrenos tienen otra propiedad, y bueno, se han mantenido, hasta donde yo sé, también por eso pues se ha detenido el crecimiento urbano en ese sentido, pero no sé, pensando como en las imágenes, ¿no? Que podemos construirnos, pareciera que lo empieza a devorar, y entonces esa como herradura que se va cerrando, la construcción del aeropuerto o cualquier otra cosa, decíamos también, ¿no? Hasta una universidad o cualquier otro elemento no es inocuo y tendría un impacto, terminaría de cerrar este círculo alrededor del área del antiguo lago, para finalmente irse lo comiendo poco a poco, ¿no? O sea, algo que pasó en todas partes y que nunca lo vimos, nunca pareciera que lo vimos venir, ¿no? Es una oportunidad de oro, creo yo, para hacer otra cosa, para imaginarnos una ciudad de otra manera, eh, pero hay que entenderla, ¿no? Eso me parece, hay que entender realmente cómo funciona y cómo funcionan de verdad estas dinámicas sociales en esta área de la ciudad. Recuerdo que en alguno de los eventos que ustedes hicieron invitaron a los compañeros eh, un colectivo que se dedica a promocionar el uso de la bicicleta en los entornos urbanos, ¿te acuerdas? Que fue allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, y que los alumnos tus alumnos de la UAM, de sus principales críticas y preguntas eran, bueno, ¿cómo quieres que use la bicicleta desde mi casa en Chimalhuacán hasta Ceú? Es imposible, ¿no? O cómo voy a usar la bicicleta de tal a tal lugar si mis calles están terribles y avanzo 2 cuadras y me la roban, etcétera, etcétera. Lo que trato de decir con esto es que eh, pareciera a veces que los proyectos urbanos que se proponen para muchas áreas de la ciudad surgen de los escritorios, digo, eso no necesariamente está mal, pero sí con unas carencias de entendimiento claro de las problemáticas o entendimiento claro de las dinámicas sociales, y ahí es donde me parece fundamental que colectivos como el de ustedes y el trabajo que tú has hecho, yo esperaría que nos lo platiques ahorita, pues cobran un doble valor, porque están surgiendo de quienes viven estas problemáticas, y que pues valdría la pena a lo mejor echarles un ojo. Desafortunadamente, yo lo sé, no impulsar estas iniciativas frente a los intereses comerciales, que no estamos hablando de poco dinero, ¿no? Son realmente muchos millones de pesos que están en juego. Es complicado, pero creo que siempre será mejor hacerlo que no hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor podrías platicarnos sobre esto, ¿no? Sí, quizá también convenga ya comenzar a ver algunas de las imágenes, Perfecto. pues, para
para ver esta herradura que mencionabas que se va cerrando en esta área oriente de la Ciudad de México, pero que corresponde justamente al territorio de Texcoco, que durante mucho tiempo se ha salvado de esta urbanización acelerada que tuvieron otros municipios que colindan con el sur del municipio de Texcoco. Voy a ver estas imágenes para buscarlas. Aquí tenemos, bueno, de esta primera imagen, lo que quiero destacar es cómo se parece este fenómeno que mencionaba al inicio del proceso de urbanización ligado al proceso, el proceso de industrialización ligado al proceso de urbanización y posteriormente de metropolización de la Ciudad de México, que inició con la actividad industrial hace varios años y que en un momento dado traspasó los límites de la Ciudad de México. Se ve en la imagen del lado norte, se ven los límites de la Ciudad de México y se ve cómo hay un corredor que comunica ya con el estado de Hidalgo y que continúa hacia el norte del país. Pero bueno, estos fueron algunos de los parques industriales y ciudades industriales que se construyeron en ese momento, como Ciudad Dragún o Cuautitlán Izcalli, pero que inmediatamente vieron rebasadas sus posibilidades de recibir población para el sector el cual estaba dirigido, era el primer municipio industrial, Cuautitlán Izcalli, y la primera ciudad industrial o de las primeras ciudades industriales en México, Ciudad Sagún. Y entonces esta población fue acomodándose donde el suelo era más barato y es lo que vimos después en Nezahualcóyotl y estos otros municipios de... O sea, la gente que vivía o que vive en Nezahualcóyotl, bueno, hoy lo sabemos, pero cuando llegó, la gente que vivía en Nezahualcóyotl se trasladaba hasta estas zonas industriales que nos marcas, o sea, cruzaban, este cruce de lado a lado de la ciudad ha sido desde siempre, ¿no? Sí, 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 y es algo que tiene que ver dónde están las fuentes de empleo, pero también dónde está la posibilidad de habitar en un suelo barato. Entonces, si la ciudad no ofrece esa posibilidad, o sea, realmente, además ya está saturada, pero y por otro lado es caro habitar dentro de la Ciudad de México, la población lo que provocas es esta separación con grandes distancias de donde se ubican los trabajos o las fuentes de empleo, las oportunidades de desarrollo y donde la población realmente tiene posibilidad de habitar. Entonces, esta problemática que mencionabas hace poco de cómo nos movemos también en la zona metropolitana, o sea, de que usar la bicicleta pues ya para ciertas cuestiones como estudiar o trabajar, pues no es viable cuando nuestro lugar de trabajo está a más de 30 a una hora, digamos, a más de 30 minutos a una hora, y las distancias son muy considerables dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Pero pues la movilidad tiene que ver antes con una cuestión del uso de suelo, o sea, de cómo se está gestionando el crecimiento urbano, cómo se está gestionando la creación de equipamiento urbano e infraestructura urbana dentro de esta zona y de que nuestra ciudad se expande a partir de zonas habitacionales que no cuentan precisamente con esta oferta urbana, ¿no? De lugares para el desarrollo de la población y que tienen que buscarla a mucha distancia. Entonces, pues esto fue lo que ocurrió. En esta imagen se ve los 5 lagos, el más grande, el de Texcoco en el centro, y aquí comenzamos a entender cómo se vio ese proceso. Esto es en el siglo XV, como estaban Tenochtitlán y Texcoco en la parte oriente, que fueran las dos ciudades principales en la cuenca. Y bueno, ya en la etapa de la conquista, vemos en el siglo XVII, en la ciudad colonial, este proceso de desecación de los lagos y esta conquista ecológica o esta conquista que también representó no fue solamente una imposición sobre la población y la forma de vida y cultural, sino también fue una imposición sobre el ecosistema, ¿no? Y luego el siglo XIX, y ya más acelerado este proceso, y lo que va quedando del lago de Texcoco y de los otros lagos.
1950 vemos ya la extensión de la mancha urbana, pero lo que va a ocurrir de 1950 para acá, a partir de la actividad económica vinculada a la industrialización, es justamente esto, o sea, ya la conformación de la metrópoli de la Ciudad de México, y que en este momento pues está teniendo ya más bien una conformación megalopolitana, es decir, ya va a estar integrando a varias regiones metropolitanas que integrarían regionalmente a la metrópoli de Puebla, de la Ciudad de México, de Pachuca, de Toluca y de Cuernavaca en un primer momento, pero ya se están conformando como un área megalopolitana, ¿no?, dentro de la región. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el aeropuerto en esta situación? Pues esa herradura de la que hablabas, que es donde está el lecho del lago de Texcoco, que ya es una zona seca, y lo que queda pues, es este lago artificial Nabor Carrillo, pues es precisamente acelerar este proceso de conformación del área megalopolitana, pero con las problemáticas que esto implica. Entonces, pues esa es la imagen que teníamos de cómo se fue dando este proceso. Y esta área, que es la que queda, la que habíamos visto, y que lo que se puede entender, el proceso que se puede acelerar justamente a partir del proyecto del nuevo aeropuerto, es que se acabe de urbanizar esta zona con un crecimiento poblacional muy considerable. Yo calculo que se aumentaría unos 3 o 4 millones de habitantes en un periodo de unos 20 años, 30 años, a partir de lo que representa el aeropuerto en esta área. Entonces, pero pues lo que ya ha venido sucediendo incluso desde antes, desde hace unos 15, 20 años, es esta imagen que vemos que la tendencia de crecimiento poblacional ya existía hacia el lado oriente, aún antes del proyecto del aeropuerto. Si vemos esta imagen, lo que nos indican las flechas rosas, es hacia dónde está tendiendo a crecer la Ciudad de México, a expandirse, y es justamente hacia el área oriente y hacia su zona de reserva ecológica, hacia la zona sur. Pero a partir de qué características tiene este crecimiento. Entonces, bueno, en esta otra imagen, lo que vemos es esta conformación ya megalopolitana, integrando las zonas metropolitanas de esas otras ciudades importantes dentro de la zona centro de, del Valle o de la Cuenca de México. Entonces, ya esta otra conformación es distinta a lo que veníamos conociendo, y dentro de este proceso, pues está implícito, está integrado el proyecto del nuevo aeropuerto. Ahí ya se ve más claramente la ubicación de las otras áreas metropolitanas que van conformando esta relación ya a nivel regional, y que se conoce como una megalópolis, una continuidad urbana que ya excede los límites no solamente de la Ciudad de México, donde hay 9 millones de habitantes, sino también los límites de la zona metropolitana del Valle de México, que en conjunto con los habitantes de la Ciudad de México, más los habitantes del Estado de México, llegan a los 20 millones de habitantes. Pero ya junto con estas otras áreas metropolitanas, pues es un problema mucho, mucho mayor. Y esto obviamente, pues si lo vemos, qué repercusiones puede tener el proyecto del aeropuerto, pues están en este sentido de consolidar este proceso megalopolitano. El problema mayor creo que es una una forma muy, muy moderada de decirlo. Lo que yo veo ahí o lo que se ve en los mapas es una tragedia, ¿no? O sea, no sé si, si eh, desde el punto de vista técnico del urbanismo, pero por lo menos como eh, personalmente veo eso e imagino si en esta escala la cantidad de problemas que hay, como bien dices, a esa escala yo imagino una locura, pues, ¿no? Una cosa, evidentemente siempre se van como arreglando las cosas, entre comillas, conforme van sucediendo, por ahí hay hasta planos donde se observan líneas del metro por todas partes, ¿no? Que resolverían estas problemáticas. Yo no lo sé, más bien preguntaría ahí, ¿es un fenómeno inevitable? O sea, ¿eso va a pasar? Tenemos que hacernos a la idea de que eso es lo que vamos a ver en 20 años, quienes lo vean, quienes lo veamos, 20, 30,
no hay nada que hacer. Yo diría, es algo que a partir de la teoría del urbanismo es deseable, es una tragedia, una forma incorrecta de crecer, de que crezca la cuenca. Es decir, administramos el riesgo, administramos el desastre o... o a partir de políticas públicas o no sé cómo, poder revertir esa situación. Platicábamos la sesión anterior con Constanza, yo le preguntaba para hacer un poco la reflexión, le decía, algún día podríamos mediante algún tipo de estrategia de regeneración ambiental, pues no evidentemente volver a tener todos los lagos, eso es imposible en términos, digamos, contemporáneos, pero sí podemos volver a ver ciertas áreas como las conocimos, como las conocieron todavía, a lo mejor hasta algunos de los abuelos de quienes vivimos aquí, o simplemente no hay modo, pues es un asunto eh, casi enfermizo y esta enfermedad no tiene cura y lo único que podemos hacer es paliar la tragedia a través de otra línea de Metrobús, otra línea de metro, un parquecito por aquí, un parquecito por allá. No lo sé, ¿tú cómo lo ves? Pues es un proceso que sí va a continuar, digamos, el proceso de urbanización, pero que, pero que el proyecto del aeropuerto no ayuda, digamos, a controlarlo, sino más bien ayuda a que sea más agudo este proceso de la rápida urbanización y con mucho descontrol, sin posibilidad de planificarlo, porque acelera mucho el proceso y ya la ciudad creció antes de que ya lo tengamos nosotros en planes o estemos, se tenga incluso eh, se tenga incluso registro de eso, ¿no? Hace poco el INEGI tuvo una demanda precisamente por una organización social que decía que hay algunas áreas marginadas que el INEGI simplemente no lo contempla, no lo visualiza, no lo tiene registrado de su, de su, dentro de sus registros y que esto obviamente tiene una repercusión en las políticas públicas para precisamente atender a esta población. Entonces, en los municipios, por ejemplo, Texcoco también es una problemática que en las oficinas de desarrollo urbano muchas veces simplemente no tienen en planos, no tienen en los mapas registradas a comunidades, asentamientos urbanos, asentamientos de comunidades que ya existen, o sea, que el territorio van creciendo, pero van creciendo mucho más aceleradamente de lo que es posible irlos registrando, y no solamente con una cuestión documental, sino para poder atender a esta población y poder tener la posibilidad de planificar el crecimiento urbano. En ese sentido, la política del aeropuerto, pues, aceleraría este proceso y lo volvería más incontrolable a partir de la especulación inmobiliaria que se generaría, a partir de los desequilibrios sociales, los desequilibrios económicos que esto también traería. Entonces, yo lo que veo es que quizá una mejor opción de crecimiento en esta zona, a partir del proyecto del aeropuerto, nunca fueron, no es ni Texcoco, ni Santa Lucía tampoco, porque ocasionaría el mismo proceso, solamente que unos cuantos kilómetros más afuera de la ciudad, y quizá los problemas ambientales son los que eh, serían menos, digamos, podrían representar menos riesgo, pero tampoco era Tizayuca en su momento, creo. El aeropuerto quizá tendría que haberse pensado a nivel regional, y el mismo enfoque que en este momento genera estas problemáticas en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, en la megalópolis que ahora ya tenemos, es un problema de enfoque que tuvimos en su momento con la industria. Otra vez lo vuelvo a esa misma situación. Cuando en esa época hubo un proceso, políticas de desconcentración y descentralización de la actividad industrial, pues los políticos y algunos empresarios aprovecharon para desconcentrar las industrias, pero a 30 kilómetros de la Ciudad de México, y en este momento pues ocurre lo mismo con la actividad económica vinculada al aeropuerto. O sea, lo que tendría que suceder es que ese gran hub del aeropuerto
se desconcentrara, pero a otra región, ¿no? Ya no pensar en esta área megalopolitana en la que estamos habitando, y obviamente tendría que mantenerse el aeropuerto actual para los viajes particulares, pero no para la actividad económica principal, para la actividad, los intercambios económicos. Y eso es lo que se está buscando con el nuevo proyecto de nuevo aeropuerto. Esto tendría que buscar más bien reactivar económicamente otras regiones que han sido olvidadas tradicionalmente durante todo el proceso que se inició en el siglo XX y continúa en este momento, ¿no? Entonces, sigue generando estos desequilibrios regionales, hay que verlo por esa escala regional. ¿Qué representa el proyecto del aeropuerto a escala regional? ¿Qué representa con respecto a otras zonas de México, a otros estados? ¿Y qué representa con esta concentración de esta actividad económica en la Ciudad de México o en la zona metropolitana del Valle de México? Y con lo que esto genera a nivel territorial, con lo que estos desequilibrios que se generan a nivel territorial, pero también a nivel regional e intraurbano dentro de la misma ciudad, esta aglomeración de actividades económicas dentro de la misma ciudad. Entonces, pues, lo que visualizo es esto, esta especulación inmobiliaria y esta tendencia que ya tenía la zona metropolitana del Valle de México. Aquí la imagen que vemos es el crecimiento del parque habitacional que ya tenía desde hace 20 años, o sea, esta es una imagen, esta información desde hace 20 años, pero vemos hacia dónde está tendiendo y vemos también cuál es el área que quedaba por urbanizar, y es justamente donde está planteando el aeropuerto, es justamente donde está planteando este desarrollo inmobiliario que le llaman aerotrópolis, y es justamente lo que falta por urbanizar de la zona metropolitana del Valle de México. Y obviamente que esto asusta, asusta por lo que representan de agudizar las problemáticas que en este momento ya tenemos, que hay una parte de la población que nosotros, por lo general, la población, los habitantes de la Ciudad de México que viven en 4 o 5 delegaciones centrales, no sospechan, no logran ver de lo que ocurre, la forma de vida, la forma en la que a veces se sobrevive o se habita, se logra habitar en municipios como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl ya tiene un proceso de consolidación urbana, pero Chimalhuacán todavía está pasando por esto, y lo que se podría generar también en ciertas comunidades de Texcoco que están creciendo también aceleradamente a partir de asentamientos irregulares. Entonces, lo que la población tiene en estas áreas es unas condiciones de habitabilidad muy, muy, con muchas problemáticas, y pues es algo de lo que podría suceder precisamente con el proyecto del aeropuerto, lo puede acelerar. Vemos en esta otra imagen, pues, las zonas que representan una mayor condiciones de marginación, las zonas que se ven un poco en naranja, en rojo, y es justamente un anillo, una corona como una área que rodea toda la Ciudad de México, un área de marginación en esta área. Pero sobre todo lo vemos en la parte oriente y en la parte sur de la Ciudad de México. Y bueno, es algunas propuestas que estamos generando para poder hacerle frente a este tipo de proyectos. Este ya es el municipio de Texcoco. De lo que se ve en el lado izquierdo de la imagen es pues donde estaría ubicado dentro del territorio de Texcoco, en la zona federal, el proyecto del aeropuerto, pero este corresponde al área urbana de Texcoco. Es todo lo que son los límites del municipio de Texcoco, y es lo que yo conozco, pero que también comparte ciertas problemáticas con esos otros municipios con los que colindamos. La parte norte están los municipios de Papalotla, Chautla, Tepeclaustoc, y han sido zonas tradicionalmente rurales, con actividad agrícola todavía muy fuerte. En la parte sur, los municipios que colindan a la parte sur del municipio de Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Nezahualcóyotl ya no colinda, pero digamos, esa continuidad urbana es otro tipo de problemática, y ya es prácticamente los problemas de una ciudad a partir del crecimiento inmobiliario y a partir del crecimiento urbano dado por los asentamientos irregulares que se dieron en esta zona. Son dos condiciones distintas, pero que
se pueden ver agravadas justamente por este proyecto enorme del nuevo aeropuerto en esta zona, que pueden acabar de... Texcoco en este momento tiene cerca de 400,000 habitantes. Hasta hace poco, el último dato que tenía era hace unos 10 años, teníamos una población de 350,000 habitantes, que en comparación con municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, pues eran todavía pocos, y ofrecían sí una cierta calidad de vida en este municipio, pero si el proyecto del aeropuerto lo que generaría es justamente acelerar este proceso de urbanización y de crecimiento del parque habitacional y del crecimiento de la densidad de población, pues las condiciones de vida cambiarían muy drásticamente en muy poco tiempo, muy aceleradamente. Sí, 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 pues creo que nos has planteado el panorama urbano claramente de lo que pasaría con la posible construcción del aeropuerto. Pues está en consulta. El problema es que esa consulta, yo lo que veo es que está un poco, pues más allá de que será desinformada para la gran mayoría de las personas, que probablemente irán a votar, o iremos a votar quienes tengamos más preocupación por estos temas o más intereses por estos temas. Pero más allá de la consulta, lo que se ve es que pareciera que no buscan realmente una solución eh, pues ambiental, urbana, histórica, arqueológica, patrimonial, en, en este camino de la solución, sino solo buscan una solución financieramente más viable, políticamente menos costosa, y pero sobre todo una solución que permita un juego de intereses o un equilibrio entre los intereses que están pues precisamente en juego. Eh, Supongo que en estas zonas del oriente, en el municipio de Texcoco y estos que mencionas, eh, a una escala menor, pues estas tensiones están presentes todo el tiempo, ¿no? Eh, yo creo que podríamos a lo mejor cerrar un poco ahí, como de frente a este panorama que nos planteas, desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? O desde los colectivos de profesionales que estamos preocupados por estos temas, o desde la gente en sus pueblos, decía yo, que muchos de ellos originarios, ¿qué se puede hacer? Y a lo mejor, ¿qué están haciendo ustedes? Pues yo sé que ustedes han estado trabajando estos temas desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no nos platicas un poco como esas alternativas y de qué forma ustedes están abordando esta problemática desde habitantes de Texcoco y de estas zonas? Y a lo mejor cerramos con lo que platicamos hace un rato y podemos anunciar o adelantar un poco lo del congreso que se viene, ¿no? Sí, bueno, obviamente el proyecto del aeropuerto a nosotros nos supera, como comunidad es un proyecto enorme que implica, pues, lo vimos en la imagen, lo vemos y somos capaces de visualizar que los intereses económicos que hay en este proyecto, que como mencionas, pues solamente se está tocando la parte financiera, pero se deja de lado la parte ambiental, de la afectación ambiental que tendría esta área, la afectación cultural que tendrían las comunidades tradicionalmente rurales en esta zona, que también están cambiando, están evolucionando, pero el proyecto del aeropuerto pues, también impactaría mucho culturalmente, ¿no? En nuestras comunidades, las transformaría muchísimo por los procesos urbanos y posteriormente también esto vinculado a los procesos de la forma en la que habitamos o este, eh, tenemos la forma de habitar nuestros espacios, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Que esta red Ciudadano 56, de la que está integrada por varias personas, en la que inicialmente participaron gestores culturales, gente que se dedica a la cuestión de la difusión del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural de Texcoco, de gente preocupada también por las cuestiones ambientales de Texcoco. Entonces está conformado por economistas, por ingenieros de Chapingo, formados en cuestiones ambientales, en cuestiones de bosques, está formada también por abogados, está formado por gente en cuestiones de la gestión cultural,
Y la parte que a nosotros no corresponde, también está formado por arquitectos y gente que nos fuimos formando también en las cuestiones, en los temas urbanos posteriormente. Entonces, es un equipo multidisciplinario y nuestra forma de responder a las problemáticas que se generan, no solamente a partir del aeropuerto, sino a partir del proceso normal y el proceso que ya se venía dando de urbanización antes del aeropuerto, ¿no? Y que esto lo vemos cómo cambia nuestras condiciones de vida, nuestra calidad de vida y todo lo que está relacionado con ello, las cuestiones culturales, las cuestiones ambientales, las cuestiones urbanas, las cuestiones de habitabilidad. Entonces, nuestra forma de responder es a partir de en varios sentidos. Uno de ellos es generar propuestas precisamente para controlar el crecimiento urbano de Texcoco y tratar de impulsarlo, tratar de incidir dentro de las políticas públicas municipales a partir de la gestión que tratamos de hacer con las autoridades locales, también vinculándonos con empresarios locales, con la comunidad y de esa manera poco a poco ir transformando algunos espacios en Texcoco, o sea, desde una calle hasta un barrio, hasta una zona, un área del territorio de Texcoco en el cual podamos incidir. Y aunque es un proceso lento, pero digamos ya ha habido algunos resultados. Y dentro de este proceso, pues los foros académicos también los vemos como una posibilidad de ir comunicando, de ir socializando la información que nosotros podemos desarrollar o la cual nosotros vamos generando, pero se la tratamos de hacer llegar no solamente a las autoridades municipales, sino también a la comunidad en general, a los habitantes de Texcoco, a los empresarios, a los estudiantes de arquitectura y urbanismo, o a los estudiantes universitarios, o a nuestros vecinos, simplemente a los habitantes de Texcoco. Y un poco la forma en la que lo hacemos es invitando a algunos especialistas en ciertas áreas, en las áreas de movilidad urbana, del espacio público, de la conformación de los espacios públicos, del diseño urbano, del urbanismo mismo, de las cuestiones del ordenamiento territorial y en las cuestiones de la protección del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, como ha sido el caso de las que hemos tenido tu presencia en algunos eventos con nosotros. Ha sido en ese sentido de ir sensibilizando a la población, de concientizarla en torno de estas problemáticas y de cuáles podrían ser las formas de abordarlos, tanto por las autoridades municipales como por la misma comunidad. O sea, cuál puede ser la forma en la que la comunidad pueda participar en estos procesos e incluso ir pasando el foro que nosotros organizamos, lleva el nombre de Ciudad y Ciudadanía, pero parte justamente de tratar de ir cambiando esta política de democracia representativa, que es en la cual se supone que vivimos y que nuestros políticos elegidos en las elecciones nos representan, pero a veces esto no sucede así. Entonces nosotros planteamos que hay que ir pasando a una democracia participativa en la que la comunidad se involucre realmente en estos procesos de transformación de nuestros entornos urbanos. Y esta es nuestra forma digamos, de responder a esta situación, ¿no? Al proceso de urbanización que ya se venía dando, a los proyectos como el del aeropuerto, que quizás son muy grandes. A nosotros nos vemos como un proyecto enorme que tenemos enfrente, que lo vemos muy difícil de abordarlo, pero también que tenemos la responsabilidad de hacerlo. O sea, de alguna forma tenemos que tratar de incidir en estas cuestiones y ver cómo se pueden ir, cómo nos podemos ir preparando ante estos proyectos y si se puede, pues ojalá ese proyecto se replanteara y se reconsiderara su construcción en el lago de Texcoco, ¿no? Porque esto sí tendría un impacto, sobre todo en lo ambiental, en lo social, en lo económico, en la zona, muy fuerte. O sea, puede ser que el costo financiero sea enorme, pues, lo sabemos y lo consideramos, pero el costo ambiental también es muy alto y entonces hay que valorar qué es lo que es prioritario para la población. Estos costos ambientales y sociales que tendremos o el costo financiero que implicaría la cancelación de este proyecto y replantearlo. Ya yo no lo digo, a mí me parece también
un mal proyecto el de Santa Lucía, porque sigue insistiendo en este mismo crecimiento de la conformación megalopolitana de esta región, sino yo creo que tendría que plantearse bien el proyecto del aeropuerto como un proyecto de país. O sea, cómo queremos que crezca no solamente esta región, sino cómo queremos que crezca el país, cómo visualizamos esos otros estados, esas otras regiones del país y hacia dónde quisiéramos que tendiera el crecimiento económico del país en general, ¿no? A partir de esas potencialidades que pueden tener otras regiones. Entonces, no es solamente un problema de la Ciudad de México o de los 7% de habitantes que utilizan el aeropuerto para sus viajes habituales, y no solamente es un problema intraurbano de las desigualdades económicas que hay en esta ciudad, es un problema regional, es un problema realmente del país. Y sí, la consulta, el problema que no estaba considerando es que las afectaciones, pues obviamente las tenemos nosotros aquí en el área inmediata del proyecto del aeropuerto, con estos impactos urbanos que ha habido en municipios que son receptores, o más bien son donde se encuentran las minas de tezontle y basalto, entre otros materiales que abastecen a la construcción del aeropuerto, que se han visto muy modificados en su forma de vida precisamente por abastecer de materiales a la construcción del nuevo aeropuerto, y que han deteriorado muchísimo el paisaje y el ambiente de estos municipios, ¿no? O sea, la calidad de vida se ha habido muy impactada precisamente por esta situación, y que se enfoca mucho la crítica del aeropuerto en cuestiones de su construcción, se enfoca al hundimiento en la zona de la construcción, se enfoca a cómo se va a controlar las inundaciones, y eso sí obviamente es importante, pero no se está viendo el impacto que se está teniendo en estas otras comunidades precisamente para tratar de solucionar esa problemática del hundimiento en la zona de construcción, que implica estos rellenos con materiales de Sondley, etcétera, etcétera, pero que se consiguen en estos otros municipios que son los que abastecen de estos materiales. Entonces, es la problemática que tiene la zona de construcción, tiene muchísimas aristas, tiene que ver con el mantenimiento, el costo de la construcción, el costo del mantenimiento que va a tener, de la administración que va a tener o que tendría durante toda su vida útil este proyecto, y no solamente en esta etapa de la construcción, sino durante mucho tiempo. Y entonces, ¿quién se ve beneficiado de esto? ¿Cuál sería el costo para nosotros en cuestiones de, como población, el costo ambiental otra vez, el costo social, el costo económico que se pagaría por insistir en este proyecto que está ubicado en un lugar que lo hace mucho más caro, mucho más costoso en muchos términos más allá de los financieros, ¿no? Y esta es la problemática que visualizamos. Digamos, a mí se me escapa más la parte ambiental, decirte cuál es la afectación, pero es claro, o sea, es clara que va a haber una afectación ambiental y que es importante considerarlo esto dentro de los costos que está teniendo este proyecto. Pues sí, lo has expresado con muchísima claridad. De hecho, poco tendría yo que agregar al diagnóstico que haces y el análisis que haces de las problemáticas. Y precisamente esa era la intención de armar estas charlas. Nosotros también asumimos que desde ARC, pues somos a lo mejor hasta más testigos que realmente piezas clave en la transformación de este proyecto, pero parte de nuestra responsabilidad social, ética, es poder, desde nuestra perspectiva, plantear por lo menos espacios como estos donde a quienes le podamos llegar tengan una visión más amplia de lo que implica proyectos como estos y cómo se relaciona en particular con lo que a nosotros nos interesa, que es el patrimonio, ¿no? Y que el patrimonio no son, lo hemos dicho en muchos espacios, solamente ni las pirámides, ni las iglesias, ni las estatuas, etcétera, sino son más bien las relaciones sociales, es lo que nosotros creemos, ¿no? Y esas relaciones sociales tienen verificativo en el territorio, entonces los territorios son también, y así lo entendemos, parte del patrimonio de los pueblos, ¿no? De las comunidades, y es ahí donde nos conectamos con todas estas problemáticas. Muchos dirán, bueno, y en términos de arqueopatías, ¿qué tiene que ver el proyecto del aeropuerto? Pues mucho, ¿no? Muchísimo en realidad, y eso nos ha quedado más claro con la intervención de estas dos charlas y la tuya en particular de esta tarde. Yo creo que solo nada más que nos cuentes un poco cuándo es el congreso próximo que van a hacer. De hecho, aviso que por ahí voy a andar también, entonces, además de que nos sigan en nuestra sesión, pues que también puedan
pues asistir al evento que están organizando, ¿no? Sí, este foro se va a realizar el viernes 5 y sábado 6 de octubre, aquí en Texcoco, en el Centro Regional de Cultura de Texcoco, que está en pleno centro de Texcoco. Y va parte de 4 temas, 4 mesas, que son la de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Ahí tenemos a importantes, algunos invitados con mucha experiencia en estos temas. La parte de espacio público y movilidad urbana, también tenemos algunos ponentes con alguna experiencia en estos temas. Tenemos el panel de participación ciudadana en el proceso de hacer ciudad, en este sentido de ver cuáles pueden ser algunas dinámicas de participación ciudadana para la implicación de las comunidades en la conformación de la ciudad, y el panel de periodismo y ciudades, donde estás invitado, y veremos el diálogo que se pudiera generar en relación a esta parte de la difusión de la cultura urbana, bueno, de la cultura arquitectónica y urbana, que tiene que permear cada vez más hacia la población en general para precisamente tener un conocimiento de lo que está sucediendo en nuestras áreas urbanas, ¿no? Es esta parte importante que tiene que ver con la difusión que haces, por ejemplo, tú del patrimonio arqueológico, de los procesos de conservación, de las problemáticas que estos tienen, pero cómo puede esto pasar, no hacer de un diálogo de especialistas a pasar a un diálogo que sea el diálogo cotidiano de los habitantes, ¿no? de las personas, porque si no se tiene digamos, no se tiene este respaldo, no se tiene este conocimiento o este criterio por la misma comunidad, pues es muy difícil que se impliquen en esta resistencia, digamos, a procesos que pueden modificar mucho nuestra calidad de vida, que pueden modificar mucho la conformación de nuestras áreas donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, es en estos cuatro temas los que vamos a desarrollar, pero se complementa con otras actividades. Vamos a, por ejemplo, instalar un parklet, un parque de bolsillo, ahí en coordinación con un establecimiento comercial en Texcoco, que se llama una cafetería, y en esa área vamos a ver qué sucede también como en esta ampliación del espacio público, del espacio para las personas, ocupando una plaza de estacionamiento, y que, bueno, ahí tendremos un concierto de acordeón por la tarde para ver cuál es la reacción de la gente ante esta modificación del espacio que normalmente vivimos, ¿no? Como un espacio congestionado por coches. Entonces, tendremos un ciclo de cine, también en un bar que nos está apoyando aquí en Texcoco, relacionado a la ciudad en el cine, para ver algunas de las problemáticas y tratar de llegar justamente en esta idea de a la gente que no es especialista en estos temas, pero que logren conocer un poco de las problemáticas de la ciudad a partir de una proyección cinematográfica, ¿no? Entonces, películas como Ciudad de Dios, que relaciona estas cuestiones de la conformación habitacional en las favelas en Brasil y en sus proyectos habitacionales con las cuestiones de la delincuencia, películas como Tutsi, que también está ubicada en Sudáfrica y que tiene también más o menos un mismo tratamiento como esta película de Ciudad de Dios, y otros temas, digamos, de la ciudad un poco más en otro aspecto, en las cuestiones del aislamiento, de la soledad urbana de los habitantes, a partir de otras películas. Entonces, es otra de las actividades que nosotros estamos contemplando precisamente para tener este diálogo con la comunidad, con los habitantes de Texcoco. Y así tendremos también una rodada ciclista, tendremos una caminata histórica por Texcoco, en la que se visitarán algunos puntos de interés cultural y se contará la historia de Texcoco a partir de ese contacto directo con la ciudad, con sus calles y con sus banquetas. Entonces, es 5 y 6 de octubre, y pues están invitados. La idea es que también quien no pueda asistir directamente a las ponencias, a los paneles, pues nosotros vamos a hacer unas transmisiones en vivo y les vamos a dejar ahí en nuestros espacios, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que es el nombre nos pueden buscar como Nodo 56 para encontrar nuestra página web, y ahí estaremos publicando los resultados de este foro que haremos en Texcoco. Y también tenemos nuestro perfil en Facebook, donde también le damos continuidad y publicamos, compartimos todas las actividades que vamos realizando. Entonces,
pues la invitación sería nada más para terminar, pues que sigan las actividades de foro si están interesados por estos temas, pero sobre todo lo vamos a tratar de hacer como un diálogo no de especialistas, sino vamos a tratar de hacer un diálogo que sea de interés para la comunidad en general, porque pues, tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestro entorno habitual en el cual nosotros vivimos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hacemos nosotros. Excelente, excelente, pues encantados como siempre de contribuir a lo que están ustedes trabajando allá en Texcoco. Gracias, arquitecto, maestro en los dos sentidos, maestro por tu maestría y maestro porque eres profesor de la universidad. Y, y pues nada, la verdad como siempre un gusto charlar, ya sea a través de los medios electrónicos, en vivo, con café, con cerveza o como se nos ocurre y se nos dé. Vamos a cerrar aquí la transmisión de este tema en particular, pero seguro podemos hablar de muchas cosas más adelante. Y pues nada, Arqui, agradecerte como siempre. Nos vemos en el foro y nos vemos en otros espacios. Ok, no, pues más bien gracias a ti pues nos vemos próximamente en el foro, nos vemos pronto en el foro. Muy bien, pues se quedan muchas cosas todavía ahí pendientes de platicar, pero será en las siguientes sesiones de las charlas de café de ARC y pues despedimos transmisión, como saben, con esta canción que nos gusta y pues nos vemos la próxima.